Listo. Muy buenos días, chicos. Bienvenidos a una nueva clase de paquetes contables y tributarios. El día de hoy vamos a continuar con... Me esperan un ratito. Me empezó a sonar el teléfono. Listo, chicos. Vamos a continuar. Vamos a iniciar, perdón, en la clase del día de hoy. Nosotros en la clase pasada hablamos algo de la función sí. Decíamos que la función sí es una función en Excel que me permite obtener resultados dependiendo si hay dos opciones. Me permite tener un resultado cuando haya dos opciones. Dimos un ejemplo, hicimos un ejercicio, un ejemplo donde decíamos que si el alumno o el estudiante, la calificación, su calificación era 60 o más, que me aparezca el mensaje reprobado. Si era menos de 60, que me aparezca el mensaje reprobado, ¿no? 60 o más aparecía aprobado, y si era menos de 60 aparecía reprobado. Ese problema, llamemos así, lo solucionábamos con la función sí. La función sí es una función que me permitía o que me permite evaluar o obtener un resultado de dos opciones posibles, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta de los que han realizado ya la actividad, la tarea de la clase pasada? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algo pasó ahí mientras desarrollaban la actividad y les quedó alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Perdón un ratito. Bueno, mil disculpas, cosas que pasan en vivo. Entonces, ¿alguien tenía alguna pregunta? Me hace, levanta la mano o abre el micrófono y me la hace. ¿Alguna pregunta a lo que hizo el ejercicio en Excel? A ver, aquí tenemos a Joan, perdón, Herrera. Cuénteme. Profe, por ejemplo, todos decían aprobado, se le podía cambiar, ¿verdad? O sea, cambiar la calificación. A ver, vamos aquí en Excel, vamos a hacer el ejercicio. No, nosotros decíamos, aquí era el nombre del estudiante y aquí era el mensaje. Más o menos así, ¿no? Entonces, la nota. La nota, y aquí era la observación o el mensaje, como, ¿no? Aquí era observación. Vamos a ponerle observación, ¿no? Entonces, yo aquí, un ejemplo, tenía 60, acá tenía 70, acá tenía 50, acá tenía 40. Si yo hacía esto de aquí, igual, si abría paréntesis y hacía primero la prueba lógica, decía, si la nota que está en B3 es mayor o igual a 60, ¿qué pasa si es mayor o igual a 60? Que me aparezca el mensaje aprobado. Los mensajes se los escribe entre comillas. Aprobado, punto y coma, y el otro mensaje
que era reprobado. Porque siempre tenemos que especificar algo para verdadero y algo para falso. Esta pregunta de aquí, o esta prueba lógica, da un resultado, ya sea verdadero o ya sea falso, porque es una pregunta. ¿Es mayor que 60? ¿Sí o no? Si es sí, sale el primer mensaje, que en este caso sería aprobado. Si es no, sale el segundo mensaje. Por ejemplo, aquí B3 ahorita, ¿cuánto vale? Johan, ¿cuánto vale B3 ahorita según mi ejercicio? 60. ¿Ya? Aquí hace la pregunta, 60 es igual, porque aquí hay un igual, 60 es igual que 60, ¿verdadero o falso? Sí, Verdadero, ¿no es verdadero. cierto? Entonces, ¿qué me va a salir? Lo que está para verdadero, que es aprobado. ¿Sí? Entonces, si yo le doy enter a esa fórmula, me sale aprobado. Pero si yo le escribo aquí 59, le cambio en vez de 60 de 59, me sale reprobado. Porque ¿cómo trabaja Excel? B3, ¿cuánto vale ahorita, Herrera? 59. 59. Pregunta, ¿59 es mayor que 60? ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. ¿Qué hace? Esto de acá. Reprobado. Claro. Así trabaja. Entonces, como yo le copio la fórmula, porque es la misma para todos, entonces ahí me sale automáticamente reprobado, aprobado. Si yo le cambio, se tiene que cambiar la observación donde está la fórmula. ¿Sí? ¿Sí se da cuenta? Sí, profesor. ¿Sí? Entonces, esa es la forma como trabaja la función sí. La función sí es una fórmula que evalúa una condición o una prueba lógica, una pregunta, como usted la quiera llamar, y me da un resultado en base al resultado de esa pregunta. Ya sabemos que esa pregunta solo da dos resultados posibles, verdadero o falso. Por eso es una prueba lógica. Toda prueba lógica o toda pregunta lógica es sí o no. El resultado, verdadero o falso. ¿Sí? Es como más o menos un ejemplo. En su casa le dicen, oh, si quieres ir al cine, tienes que lavar los platos. Entonces, ahí, ¿cuál es la condición? Lavar los platos. ¿Qué pasa si lava los platos, Joan? Voy al cine. Y si no los lava, No voy. ¿ya? Entonces, la prueba lógica, la condición es una pregunta. ¿Lavó los platos? Si es sí, va al cine. Si es no, no va. Entonces, así mismo aquí, ¿qué dice el ejercicio? Que si tiene 60 o más, es aprobado. Si tiene menos de 60, es reprobado. Están las dos opciones. ¿Sí? Así trabaja la función sí. ¿Si estamos claros? ¿Alguna pregunta? No, profesor, muy claro. Algo que decía aquí, ¿no? Aquí en la hojita que se les envió y que aquí también se la va a volver a enviar, decía que tanto el valor si verdadero, o sea, el valor que yo puedo especificar cuando es verdadero o el valor que yo puedo especificar cuando es falso, puede ser una cadena de texto, ¿sí? Si ven aquí, puede ser una cadena de texto, puede ser un número, puede ser una referencia de otra celda o puede ser una función o una fórmula, ¿sí? Entonces nosotros el ejercicio o el ejemplo que hemos hecho, que lo estamos haciendo aquí, lo estamos haciendo con texto, una cadena de texto. Que ya sabemos que si yo quiero aplicar un texto siempre es entre comillas. Y ese texto va a salir tal y cual como yo lo escriba. Por ejemplo, ya yo por ahí me equivoqué, cometí un error ortográfico, escribí aprobado con B pequeña y reprobado con V, como usted lo quiera llamar, le va a salir tal y cual. Un error común es a veces que los textos lo escribimos sin comillas. ¿Qué pasa si yo lo escribo sin comillas? En este caso salió aquí, vamos a borrarle las comillas de acá también porque es reprobado. ¿Qué pasa si yo le escribo sin comillas? Me sale un error, ¿sí? Me va a salir error. Entonces ya sé que el texto, vamos aquí si le pongo 60, me sigue saliendo error. Los textos siempre tienen que ir entre comillas para que salga, ¿no? Como sabemos, Excel me da errores de sintaxis o de escritura. Cuando yo no cumplo los requisitos de escritura de las fórmulas, ahí me da un error. Pero si es un error lógico o en este caso un error de escritura, Excel no me va. Excel me presenta tal y cual como yo escribí la cadena de texto, ¿sí? O el texto. Si estamos claros hasta ahí, ¿alguna pregunta?
Si alguien tiene alguna pregunta, me levanta la manito y la hace. O abre su micrófono. ¿Sí estamos claros? Entonces, el día de hoy, nosotros vamos a ver otro ejemplo con la función sí. O es la actividad que usted va a hacer. Aquí, ¿qué me dice? Miren lo que dice el ejercicio aquí. El ejercicio me dice que voy a calcular las comisiones de un promedio de ventas que se deben pagar a 10 vendedores de una empresa, de acuerdo al siguiente plan de incentivo. El 6% de comisión a cada empleado que haya vendido 150 o más. ¿Sí? Aquí yo ya tengo aquí yo ya tengo 6 de comisión a quién, a quien haya vendido 150 o más. ¿Sí se dan cuenta? Esa es una opción. Y la otra opción es del 1.5%, dice de lo contrario. ¿Cuál es lo contrario de 150? 149, porque aquí dice lo contrario de 159 o más. Sería 149, 148, o sea, de 150 hacia abajo, o menor de 150. Entonces, quien vendió 150 o más, ¿cuánto se le va a pagar de comisión? A ver, al que vendió 150 o más, ¿cuánto se le va a pagar de comisión? 1,5%. No, otra vez, Johan. 150 o más. 150 o más. ¿Cuánto se le va a pagar de comisión al que haya vendido 150 o más? 6%. 6%. Excelente. Sí, León. ¿Algo me ibas a decir, León? Espera, déjame abrirte el micrófono. Ahí. León. León alzó una mano, aunque la bajó, me imagino que iba a decir 6%. A ver, León. Ya se me perdió León aquí. Es que levantó otra vez la mano y se fue para arriba. Ya. A ver, León. Cuéntame. Se le paga el $25, que vendría a ser el 6% de 150. No, se le paga, claro, si vendió 150, Se le paga $25. si vendió 150, bueno, no creo, pero si vendió 150, pero también me da la opción o más. Y aquí en el ejercicio, aquí están las ventas de cada uno de ellos, ¿no es cierto? Aquí, que eso ya lo vamos a ver. Entonces, dependiendo esta venta, si vendió 150 o más, se le pagará el 6%. Si no vendió 150 o más, por eso dice de lo contrario, ¿qué es lo contrario de 150? Si yo hago una tablita, ¿no? Si yo hago una tablita, 150 hacia arriba, ¿qué es lo contrario? 149 hacia abajo, ¿no es cierto? Entonces, a los que han vendido 149, 148, hasta $1, se le pagará 1,5 de comisión sobre venta. Ahora, vamos a hacerlo en Excel para ver cómo nos sale, ¿no? Me voy a Excel, voy a hacer otra hojita, déjenme hacer para que puedan observar. ¿Y qué me dice? Me dice que hay el número de empleado, ¿no? Empleado, que es lo que ustedes tienen que hacer, nombre, ventas creo que era, ventas, ¿sí? Y comisión, ¿no? Tenemos aquí empleado, nombre, ventas, comisión y salario base. Comisión, ventas, comisión, tilde y salario base. Ese es el cuadrito que tienen que hacer, ¿no es cierto? Entonces dice el empleado número 1, 2, 3, 4, ya eso es, vamos a hacer 5 empleados aquí. Los nombres, Ana, Luis, que yo quiera. ¿Cuánto vendió? Este vendió 200, este vendió 150, este vendió 110, este vendió 220, este vendió 100. ¿Ya? Le quiero mejorar la presentación porque sé que es dólares. Busco aquí dólares, más formatos de contabilidad
y le doy el formato de español Ecuador, $10, ¿no? Entonces, aquí yo ya tengo, voy formando un... Entonces, aquí yo ya voy haciendo mi cuadro, ¿no es cierto? Ahora le voy a dar rayado para que se vea separado. Al título voy a darle un fondito centrado con negrita, y eso es cuestión de cada quien. La presentación ya es cuestión suya, ¿no? Entonces aquí viene la parte donde tengo que utilizar la función sí, que me dice la comisión, ¿sí? Que me dice la comisión. ¿Qué me dice acá en el ejercicio? Que se paga a los que tienen 150 o más el 6% de las ventas, ¿no? Sobre las ventas. La comisión es sobre las ventas, ¿no? Entonces, si yo vengo acá, digo, igual, sí, pero paréntesis, según la información que yo recibo aquí, dice que primero yo tengo que hacer una prueba lógica, que esa es la sintaxis, ¿no? Que es obligatorio la prueba lógica. Entonces yo digo, igual sí, y aquí me ayuda, ¿sí ven? ¿Qué dice aquí? Prueba lógica. Aquí mismo en Excel me ayuda, ahí sale la sintaxis, la estructura, cómo yo tengo que hacer la fórmula. Primero tengo que especificar la prueba lógica. La pregunta, aquí yo voy a utilizar los operadores de comparación, mayor que, menor que, mayor igual que, menor igual que, igual, diferente de, ¿sí? Entonces aquí yo voy a hacer la fórmula. ¿Cuál es la pregunta? Yo tengo que preguntar primero si ha vendido 150 o más. Entonces yo tengo que preguntar si he vendido. ¿En qué celda están las ventas? A ver, ¿en qué celda están las ventas? En la columna C, en la columna C. ¿Y cómo se llama esa celda donde están las ventas? Claro, en la columna C están toditas las ventas, pero yo voy a hacer la primera fórmula. Voy a utilizar las ventas de Ana. ¿En qué celda están las ventas de Ana? C2. En- C2, aquí, ¿no es cierto? C2. Entonces yo voy a preguntar si esas ventas, C2, si esas ventas son mayores o iguales a qué. ¿A qué serían? Si esas ventas son mayores o iguales a qué. A 150. Excelente. Voy a preguntar si esas ventas son mayores o iguales a 150. Ahí ya tengo la prueba lógica. Ya hice la prueba lógica. Facilito. La pregunta, esas ventas son mayores. ¿Qué viene después de la prueba lógica? Dice un punto y coma, punto y coma. ¿Y qué tengo que especificar si esas ventas son mayores que 150? ¿Qué tengo que hacer? Si es verdadero o falso. Si es verdadero, ¿qué tengo que hacer si es verdadero? Porque lo primero tengo que especificar si es verdadero, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer si es verdadero? El 6% de las ventas, porque esa es la comisión. El 6% de las ventas. ¿Sí? Aquí dice, 6% de comisión a cada empleado que haya vendido 150 o más. Entonces tengo que obtener el 6% de las ventas. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cómo sería la fórmula ahí? ¿Quién me ayuda? Ahí tendría que aplicar una fórmula, porque aquí ya no es un Por texto, el 6%. tengo que aplicar ventas por 6%. Y ahí estoy obteniendo el 6% de las ventas. Punto y coma. ¿Y qué pasa si no vendo más de 150? ¿Qué pasa si no vendo más de 150? El 1.5. El 1.5, aquí está. Entonces tengo que decir que me obtenga de las ventas el 1.5%. Cierro paréntesis y ya he creado mi fórmula. ¿Cuál cree que sería el resultado que me va a salir aquí? A ver, ¿cuál cree que sería el resultado que me va a salir ahí? A lo que yo le doy enter me va a salir un resultado. ¿Cuál creen ustedes que va a salir el resultado? A ver. Aprobado. No, aquí ya no estamos con mensaje. A ver, Michelle. A ver, Michelle. 12. Sería 12, excelente.
porque el 6% de 200, porque esta persona, Ana, vendió 200, entonces, por lo que dice la compañía, por la política de la compañía, que a los que vendan más de 150 se les va a pagar el 6% de las ventas. Entonces, el 6% de 200, ¿cuánto es? 12. O sea, si yo doy aquí Enter, me tiene que salir 12 para que esté correcto. Doy Enter y excelente, me salió 12. O sea, de comisión va a recibir $12 Ana. ¿Por qué? Porque esa es la política de la empresa para el pago de comisión. Cada empresa tiene su comisión. ¿Sí estamos claros? De la comisión de Luis sería $9. Vamos a copiar la fórmula abajo y vamos a ver si es verdad. Copio la fórmula abajo y me sale 9. La de Pedro, ¿cuánto sería? A ver, ¿tienen la calculadora ahí a la mano o con la mente? A pesar que está un poquito difícil porque ya no sería 6%, sino sería 1,65. 1,65. Vamos a ver si es verdad. 1,65. Aquí ya no, a Ana le sacó el 6%, a Luis le sacó el 6% y a Pedro le sacó el 1,5%. Automáticamente, porque eso es lo que yo especifico en la fórmula. Que si vende, aquí está la pregunta, si vende más o igual que 150, haga esto. Si no vende más, es falso, la pregunta que está aquí, hace lo de acá. Esto hace cuando es verdadero y esto hace cuando es falso. ¿Y estamos claros? ¿Alguna pregunta hasta ahí? De Juan sería $13,20. Vamos a ver. Muy bien. Y de Carlos está facilito. ¿Cuánto sería de Carlos? A ver. Ahí está facilito. Con la mente se puede hacer la de Carlos. ¿Cuánto sería la de Carlos? A ver, primero voy a preguntar. ¿Carlos recibiría 6% o 1,5%? A ver. ¿Cuánto recibiría Carlos? ¿El 6% o el 1,5%? 1,5%. Así es. A ver, vamos a abrirle a Adrián, que levantó la mano y creo que tiene el micrófono cerrado. A ver, Adrián, ya te voy a abrir el micrófono. Ah, no, sí tiene abierto el micrófono. Adrián, ahí se me fue. Espérense un ratito. Adrián. No lo dejemos a Adrián sin participar. Aquí déjeme habilitarle el micrófono. A ver, Adrián. Cuéntame, No, Adrián. pero ya lo dijeron. Ya Ya dijeron. dijeron lo que iba a decir. Ya, era el 1,5%, ¿no es cierto? Entonces sería 1,50. Copiamos 1,50. ¿Sí estamos claros? Entonces yo he hecho una fórmula que me automatiza ese cálculo. Yo le he utilizado la función sí para que pregunte, si cumple este requisito, haga este, si cumple el requisito de acá, hágalo de acá. Esta pregunta, si el resultado de esta pregunta es verdadero, hace esto. Si el resultado de esta pregunta es falso, hace lo de acá. ¿Sí estamos claros? ¿Sí estamos claros? Y para salario base, ¿qué me dice que calcular salario base? ¿Qué es salario base? Sumando ventas más comisión, ¿no? Facilito. ¿Cómo sería la fórmula aquí? Ventas más comisión. ¿Cómo sería la fórmula? Ahí. Ventas más comisión. C2 más más de 2. C2 más D2. Excelente. C2 más D2. ¿Sí? Ese sería, eso es lo que me pide, ¿no es cierto? El ejercicio. Y ya está el ejercicio hecho. ¿Sí estamos claros? Eso lo graban y me lo envían a mi correo. O al WhatsApp también puede ser. ¿Sí estamos claros? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Chicos, ¿alguna pregunta? No, profesor. No, profe. ¿Preguntas? ¿Preguntas hasta aquí? Entonces, aquí se dan cuenta que nosotros ya hemos hecho un ejercicio donde el valor por verdadero o el valor por falso ya no es un texto, es
una fórmula o una función en este caso, ¿sí? Un cálculo. Si se dan cuenta, entonces ya hemos hecho un ejercicio donde yo puedo hacer en el valor si verdadero y en el valor si falso un mensaje, que nos recordamos que va entre comillas, puedo hacer una fórmula. Un ejemplo, ahorita voy a cambiar aquí la política de la comisión, que si venta, aquí voy a escribir aquí abajo, si venta es 200 o más, se paga comisión de $10, pongamos, de $10. Caso contrario, paga $5. ¿Sí? Aquí tenemos otro ejercicio. ¿Sí? O sea, aquí comisión, ¿cómo sería la fórmula? A ver, ¿quién me levanta la manito y me la va dictando? ¿Cómo sería la fórmula? Pero un voluntario, y ya tenemos un ejercicio donde se paga un valor fijo, ya no hay que hacer cálculo. Si vendo 200 o más, pagamos $10, si no, pagamos solo 5 en comisión. Podría ser también llamado un bono. ¿Quién me ayuda a hacer la fórmula? A ver, un voluntario. A ver, aquí ya levantó alguien la mano. Dos tengo. A ver, vamos con Sergi. Vamos con Sergi, que está aquí, y después lo hacemos participar a Andrés. A ver, Sergi, abra su micrófono y me va dictando la fórmula. Déjeme ver si tiene habilitado el micrófono Sergi. No, ya te desbloqueo el micrófono. Un ratito, Sergi. Ahora sí. Ahora sí, Sergi. Profe, Muy bien. levantada desde hace rato, pero era para preguntarle otra cosa. Ah, ya, cuéntame, Sergi, no hay problema. Cuéntame. Yo a ustedes sí le envío sus tareas al correo y demás, pero, o sea, yo siento que me demoro un poco por lo que tengo que poner celda por celda la fórmula. Y le quería preguntar a usted, que yo lo veo que usted nomás hace en una celda la fórmula y eso lo copia para abajo y se pone completo. O sea, se Así completa es. automáticamente. Esa ¿Cómo es esa es una de las ventajas de Excel. Excel me va incrementando, él mismo me va incrementando la celda. Tú puedes copiar arrastrando, la puedes copiar con control C, control V, pegar, de las diferentes maneras que haya para copiar y pegar. Tú arrastras la fórmula nada más desde esta parte, desde la parte inferior derecha. Si te das cuenta ahí, observa en la pantalla que tengo una cruz grande blanca, pero si me voy a la parte inferior derecha de la celda, se convierte en una cruz negra fina. Y eso yo puedo arrastrar y eso significa copiar. O lo puedo hacer control C, selecciono donde quiero pegar y control V o enter, como quieras. Son las formas de pegar. ¿Sí estamos, Sergi? Gracias. Ya. André. Ya después va Vargas, que parece que la vi que levantó la mano por ahí. André Díaz. Licenciado, la fórmula sería, para mí sería igual si, entre paréntesis, C2 mayor A ver, igual. despacio, me la va dictando. Igual sí, abro paréntesis, C2. C2 igual, mayor igual a 200. Mayor o igual a 200, muy bien. Sería punto y coma. Punto y coma. O sería punto y coma. Aquí qué sería, suma, creo que una multiplicación o suma. Mira, Como paga $10 nada más, es un valor fijo. No hay que hacer cálculo. Entonces, ¿cómo sería ahí? ¿Ya viste? Facilito. ¿Qué sería ahí? Que me aparezca 10, que es $10. Caso contrario, ¿cuánto pagaría? Serían 5, el caso contrario. 5. Excelente. Cierro. Ana, ¿cuánto recibiría? ¿10 o 5? Como es igual a 200, recibiría 10. 10. Le doy enter y ahí está 10. Copio la fórmula de hacia abajo, Sergi, mira ahí, puntero en la parte inferior derecha de la celda, arrastro y se me copia la fórmula. Aquí Luis recibiría 5 porque vendió menos de 200, Pedro recibiría 5 porque vendió menos de 200, Juan recibiría 10 porque vendió 220, cumplió con
vender 200 o más, y así. Vargas, ¿algo querías preguntar? ¿O querías decirnos la fórmula? Quería decir la fórmula. A ver, ¿es parecida o tienes otra fórmula diferente? Era la misma. La misma, igualito. Entonces, estamos bien. Hicimos bien nosotros. Sí. Gracias por calificarnos. Más que todo Andrés, que es el que me ayudó. ¿Preguntas hasta ahí? Chicos, preguntas. Mire que hemos hecho otro ejercicio. Hemos hecho un ejercicio, el de acá, donde utilizamos como valor si verdadero o valor si falso, utilizamos texto. ¿Sí? Texto. Acá tenemos otro ejercicio donde estamos utilizando un valor. ¿Sí? Utilizamos un valor. Y tenemos otro ejercicio donde utilizamos, ¿qué cosa? Una fórmula. ¿Sí? Tenemos una fórmula. Si se dan cuenta, como dice aquí en el concepto, ¿qué dice aquí en el concepto? Los argumentos, vean lo que dice ahí, los argumentos, tanto los argumentos del valor si verdadero y valor si falso pueden ser cadenas de texto, pueden ser cadenas de texto, pueden ser cadenas de texto, aprobado o reprobado. Es una cadena de texto, es un texto, sabemos que va entre comillas. Puede ser números, ganó 10 o ganó 5, lo hicimos ahora. Puede ser referencias a otra celda o inclusive otra función de Excel. Hicimos una fórmula, utilizamos un operador aritmético, hicimos una multiplicación o utilizamos el símbolo de porcentaje. ¿Sí? Entonces, todo eso nosotros podemos hacer. ¿Sí? Entonces, eso, así es como nosotros podemos trabajar con la función sí, con la función sí. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Preguntas, por favor? Entonces, aquí tenemos para hacer el ejercicio. Usted va a hacer el ejercicio. Va a hacer fórmula en la columna F y va a hacer fórmula en la columna G. ¿Sí? Ya les voy a escribir acá abajo para que puedan aplicar mucho mejor. ¿Alguna pregunta, chicos? Voy a dejar de grabar en este momento.